Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Una disculpa si de repente por ahí está un poquito lenta la plataforma. Es por un tema de internet, de la conexión por parte de un servidor. Pero vamos a iniciar con esta clase del día de hoy. Les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Por respeto a los alumnos que se conectan en tiempo y forma, vamos a entrar de una vez. Y ya no sé, si ya no me permite algunos alumnos admitirlos, pues les pediría que iniciaran con o que vieran la sesión grabada posteriormente. El día de hoy vamos a iniciar, antes de iniciar con el capítulo del día de hoy, me voy a permitir hacer los siguientes comentarios. Para esta semana están programadas dos actividades, una en un formato SCORE, que es un cuestionario autoevaluable que ya comentamos en clases pasadas cómo es la dinámica. Ustedes ya lo llevaron en el curso de contabilidad 1, inclusive en algunas otras materias. Hay que ver unas diapositivas y en base a eso se va a contestar dicho cuestionario. Y la otra actividad es un foro simple de discusión respecto al tema de mercancías en tránsito. Tengo entendido que algunos de los alumnos estuvieron batallando para poder acceder al foro. Ya solicité yo apoyo a la universidad y técnicamente ya quedó arreglado ese tema del foro, es decir, ya técnicamente ustedes pueden accesar a dicho foro. Si alguno de ustedes está teniendo una particularidad todavía con ese tema, al final de la clase lo vemos para tomar nota y volver a hablar con la escuela, porque técnicamente ese error de que no, creo que les marcaba por ahí que no eran parte de los integrantes del grupo, etcétera, ya quedó ya debió haber quedado corregido, ¿ok? Otro tema, hay dos cosas que no se han publicado por ahí todavía en la plataforma. Bueno, gracias Berenice, le agradezco mucho que me confirme que haya quedado validado ese tema o que ya haya quedado resuelto. Hay dos archivos que se van a cargar, yo creo que más tarde mañana, que uno es el temario y el otro es el calendario. No se los, o creo que el temario ya está y falta el calendario. No se los he todavía publicado porque todavía estamos con unos ajustes respecto al calendario, sobre todo de cómo se va a llevar el curso, pero ya no debe tardar de entre mañana y el jueves a más tardar que ya estén cargados. De acuerdo a lo que comentamos en la sesión de bienvenida la semana pasada, obviamente yo les hacía referencia a que iban a estarse viendo visualizadas las actividades conforme fuéramos avanzando en el curso. Las personas que ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma se darán cuenta que están los bloques de bienvenida abiertos, que es el de la sesión de bienvenida, y el de esta semana, que es el del capítulo número 15, que es las mercancías en tránsito, y posteriormente la siguiente semana, donde vamos a ver el capítulo 16, que son los libros de contabilidad. En el momento que aperturemos o que inicie la siguiente semana, les voy a abrir la siguiente actividad, que obviamente se va a ir viendo cada semana, pero para que ustedes vayan viendo conforme a lo que vaya a publicar en el calendario, van a ser los mismos temas, ¿ok? No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario, sino para ya iniciar con la clase. Ok, bueno, muchas gracias, Berenice. Mire, les comento, vamos a iniciar el día de hoy, vamos a ver un capítulo relativamente sencillo. Es un tema que habla de un concepto muy comúnmente utilizado en las operaciones comerciales dentro de las empresas, que son el tema de las mercancías en tránsito. Voy a hacer un poquito de referencia a lo que viene siendo el capítulo, más bien dicho, el curso de contabilidad 1 que tomamos en lo que viene siendo el tetrapasado. Muchos de los alumnos que ahorita están conectados para las especialidades licenciatura en informática administrativa, me tocó que yo les impartiera el curso de contabilidad 1 y a muchos de ustedes no. Pero obviamente también es importante hacer relevancia a por qué me tengo que referenciar al curso de contabilidad 1. Cuando nosotros vimos en el curso de contabilidad 1 hablábamos que la información financiera debe de tener características especiales que sirvan de base para la toma de decisiones. ¿Qué características debe de tener la información financiera que emana de la contabilidad, que es nuestra materia en curso, igual que el tetrapasado en curso de contabilidad 1 y curso de contabilidad 2? La información financiera nos sirve de base para la toma de decisiones, pero esa información debe tener las características que debe de ser oportuna, veraz y confiable. ¿Qué quiere decir oportuna? Que esté disponible para el momento que la necesitemos, que debe ser verídica o veraz, es decir, que refleje efectivamente la situación financiera de la empresa que se visualiza en el estado financiero denominado balanza general o estado de situación financiera,
o que también nos diga si el negocio obtuvo una pérdida o una utilidad, y eso lo vemos en el otro estado financiero básico, que es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y debe ser confiable porque cada vez que tomemos esa información debemos de tener la certeza de que estamos tomando las mejores decisiones en base a esa información. Para esto, pues obviamente tenemos que cumplir con todos los requisitos básicos que nos marcan las diferentes órdenes regulatorias, tanto en tema fiscal como en tema financiero, perdón, y obviamente en tema contable, como vienen siendo nuestras normas de información financiera. Hago el capítulo para llegar a este punto y luego ya ir diciendo cómo se contabiliza y por qué se clasifica este tema de las mercancías en tránsito en específico en una parte. Eh, Todo lo que vimos en el curso pasado también hace referencia a que tenemos que llevar, para poder registrar de manera correcta todas las operaciones que afectan a una entidad o a una empresa o un negocio, una persona física con actividad empresarial. Ya vimos que las personas físicas con actividad empresarial son aquellos negocios que están constituidos por una sola empresa, y las personas morales son aquellos negocios o aquellas entidades económicas que están constituidas por dos o más socios y que obviamente tiene que estar protocolizado en un documento que se llama acta constitutiva ante un notario público, y que dichas empresas deben de estar constituidas por dos o más socios con un capital mínimo de 50,000 pesos, hablando de las sociedades anónimas de capital variable, que es la más común, que es la que o la que vemos en el ámbito comercial, que es el objetivo de nuestro curso, y que obviamente dichas empresas estén constituidas en el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tenemos que registrar nuestras operaciones para que a través de los asientos de diario, cumpliendo la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, siempre y cuando sean asientos simples. Cuando son asientos compuestos, a un cargo le pueden corresponder dos abonos, o a dos cargos un abono, pero siempre subsistiendo la regla de la partida doble, que la suma de todos los cargos o el movimiento deudor que vimos en el capítulo número 10 sea igual que el movimiento acreedor, que las sumas sean iguales, y con esto podemos tener la certeza de que esas operaciones van a ir directamente a los estados financieros, y en base a eso vamos a tomar decisiones. Cuando hablamos de estados financieros básicos, recordemos que vimos el balance general, que como lo mencioné hace unos instantes, es un estado que nos muestra la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. ¿Qué nos muestra ese estado financiero básico? Nos muestra tres cosas muy sencillas, que reitero, ya lo vimos en el curso de contabilidad 1. Nos muestra todo lo que vienen siendo nuestros activos, es decir, todos nuestros derechos y bienes que tenemos dentro de la empresa. Nos muestra todos nuestros pasivos, que son todas nuestras deudas o obligaciones para con terceros, y nos muestra nuestro capital contable, que no es otra cosa que la diferencia de restar aritméticamente del total de nuestros activos, el total de nuestros pasivos, y nos da nuestro capital contable. La fórmula es muy sencilla: activo menos pasivo es igual a capital contable. ¿Ok? Existen dos formas de presentar el balance, ya lo vimos: forma de reporte y forma de cuenta. La más común es la forma de cuenta, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la clasificación de esos bienes y de esas deudas, hablábamos que el activo se clasifica en tres rubros principales: en activo circulante, fijo y diferido. ¿Qué significaba esto? Que se clasificaban de esa manera de acuerdo a su mayor y de su mayor a menor grado de disponibilidad. En el caso del activo circulante tenemos cuentas o tenemos activos o cuentas de mayor, como la caja, como los bancos, como los clientes, como las mercancías, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, deudores diversos, etcétera. Y tenemos activos fijos, que son aquellos que se adquirieron con el fin de que nos sirvan de base para la operación de la empresa, y no necesariamente con la intención de venderlos, pero que no significa que no se pueden hacer, como los terrenos, los edificios, la maquinaria, el equipo de cómputo, etcétera. Tenemos los activos diferidos, que son aquellos bienes o aquellos pagos anticipados que hacemos, eh, reitero, de manera anticipada, y por los cuales vamos a recibir un beneficio en el futuro. Hablamos rentas pagadas por anticipado, seguros pagados por anticipado, etcétera, etcétera. Y los pasivos se clasifican de acuerdo a su mayor y menor grado, pero no de disponibilidad, sino de exigibilidad. El circulante, los activos se clasifican así por su rápida conversión en efectivo en circulantes fijos y diferidos, y los pasivos por su mayor a menor grado de exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué tanta rapidez tengo que liquidar yo mis deudas o mis pasivos?
En el caso de los pasivos circulantes tenemos los deudores, acreedores diversos, perdón, tenemos los proveedores, tenemos los impuestos por pagar, etcétera. Y en el caso de los pasivos fijos, tenemos lo que vienen siendo los acreedores hipotecarios, los préstamos bancarios a largo plazo, etcétera. Y en el caso de los pasivos diferidos, a diferencia, en contravenencia de lo que son los activos diferidos, tenemos las rentas cobradas por anticipado, los seguros cobrados por anticipado, intereses cobrados por anticipado, etcétera. ¿A qué quiero llegar a esto? Que el día de hoy nos vamos a abocar a esa parte del activo circulante, que son las mercancías. Yo les mencionaba en el curso pasado que nosotros como empresas, permítanme un segundo, es que ya me dejó, un segundito, ya me dejó admitir algunos alumnos que no me dejaba. Eh, Cuando nosotros tenemos una empresa del giro comercial, que es decir, que tenemos un lucro, nosotros tenemos dos fuentes principales que proveen la operación de una empresa, que son, inclusive en la práctica, perdón, se le conoce como socios comerciales. Esos socios comerciales, ¿quiénes son? Son nuestros proveedores, que son aquellos que nos suministran los bienes para poder llevar a cabo la reventa de nuestra mercancía, o que nos suministran materia prima o insumos que nos sirven para llevar a cabo un proceso productivo, suponiendo que nuestra empresa también lleve a cabo un proceso de manufactura, ¿no? Si vamos a fabricar tornillos, pues a lo mejor que nos suministren el metal, que nos suministren la aleación, etcétera. Pero si vamos a vender, no sé, computadoras, pues a lo mejor no las fabricamos, simplemente las vendemos. Pues ese socio es la parte de los proveedores. El otro socio comercial son nuestros clientes. La razón de ser de una empresa, pues son sus clientes. Yo lo que le compro a mis proveedores, tanto para vender o para fabricar, ¿a quién se los tengo que vender? A mis clientes. Entonces, esos son nuestros principales socios comerciales. Cuando nosotros vamos a adquirir una mercancía, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que vamos a adquirir nosotros nos dedicamos a la compra y venta de lo que viene siendo equipo de cómputo, computadoras, eh, no sé, teclados, ratones, dispositivos, memorias, etcétera, etcétera, todo lo que pudiese abarcar ese rubro. Entonces, nosotros vamos a adquirir esa mercancía para, obviamente, de acuerdo al giro que nosotros tenemos, y poderla revender y obtener un lucro, obtener una utilidad. Para esto necesitamos dicha mercancía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la mercancía no la tenemos nosotros en el lugar de origen? Vamos a suponer que el equipo de cómputo que nosotros necesitemos, a lo mejor lo tenemos que traer de un país distinto, de que geográficamente no está en nuestra región, y pues obviamente no lo tenemos físicamente todavía en nuestro destino final, o en el destino final no he dicho que técnicamente es nuestro almacén o nuestro resguardo, nuestra bodega, y que obviamente ya teniéndola ahí la podemos registrar dentro de la cuenta de mercancías, dentro del activo circulante. Como esa mercancía físicamente todavía no llega, la tenemos que registrar en una cuenta especial que se llama mercancías en tránsito, que no es otra cosa más que una subcuenta de lo que viene siendo la cuenta de mercancías global, y de la cual vamos a segmentar nuestra cuenta de mercancías, por decirlo de una manera, en dos partes: mercancías generales y mercancías en tránsito. Más adelante vamos a ver un tema que se llama cuentas colectivas y de control. En el siguiente vamos a ver el tema de libros de contabilidad, y nos va a hacer un poquito más de clic el tema de qué son las subcuentas de mayor dentro de los estados financieros. Entonces, ese es el motivo del estudio de este capítulo. Es un capítulo relativamente muy sencillo. No me quiero meter a muchos temas de contabilización. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. De hecho, ahí les ponía ahí un material de apoyo. Creo que son muy poquitas diapositivas, pero lo importante es que nos quedemos con la sustancia, o con lo más importante de lo que es el tema de mercancías en tránsito. Me voy a permitir proyectar ese material. Nada más, por favor, ahorita que ya se pueda ver en la plataforma, confírmenmelo para iniciar ahora sí ya con este material y empezar a desglosar más a detalle el tema de mercancías en tránsito. ¿Ok? Se está tardando un poquito, así nada más, por favor, me avisan cuando ya lo puedan visualizar en sus pantallas. ¿Ok?
Ok, ya me comentan que ya se ve. Vamos a iniciar. Apenas aquí se está poniendo que ya se está proyectando. Permítanme un segundito. Ok, les agradezco. Vamos a iniciar. Como ya les comenté, el capítulo que vamos a ver el día de hoy, y obviamente todavía este capítulo forma parte. Si se acuerdan, en la sesión de bienvenida yo mencionaba que íbamos a ver dos libros, uno que viene siendo el libro de mi primer curso de contabilidad, que nos sirvió también para el tetra pasado, para el curso de contabilidad uno, y después del examen parcial vamos a ver algunos temas del curso de contabilidad 2, que creo que les va a servir para más adelante, también para otras materias o para el curso de contabilidad 3. Entonces, vamos a iniciar con este capítulo número 15 que habla de las mercancías en tránsito. Ya más o menos les di un preámbulo de a qué se refiere este tema. Y como objetivo principal es que ustedes conozcan y entiendan de manera muy global, pero muy precisa, el concepto de las mercancías en tránsito. Realmente el tema de las mercancías en tránsito es más que nada un tema de clasificación, es un tema de entender que desde que nosotros adquirimos una mercancía en un lugar distinto de donde estamos nosotros, obviamente no la tenemos físicamente en nuestro almacén, y dentro de ese proceso se puede incurrir en muchos gastos, impuestos, etcétera, que forman parte de la mercancía y que ahorita vamos a mencionar así de manera muy sencilla, ¿ok? Eh, ¿Qué tenemos como introducción? Nos dice que cuando las compras de mercancía que hacen las empresas, los negocios, se hacen en la misma plaza donde radica dicho negocio, dicha empresa, su valor se carga directamente a la cuenta de mercancías generales o mercancías globales, como lo quieran ver, que es lo que les mencionaba yo hace unos instantes, que está dentro del activo circulante, la cuenta de mercancías. ¿Por qué circulante? Porque obviamente técnicamente debe de ser de rápida conversión en efectivo. No es lo mismo vender mercancía para obtener una utilidad que vender un terreno o que vender alguno o cobrar una deuda que tengamos dentro de deudores diversos. Por eso se clasifican de esa manera, y como lo comenté, ya lo vimos en el curso pasado. Eh, ¿Qué nos dice? Dice que se carga directamente la cuenta de mercancías generales, compras o almacén, dependiendo el método de registro que se siga dentro del catálogo de cuentas o del método contable, porque al efectuar la operación se conoce inmediatamente el precio de adquisición y el valor de los gastos que origina la mercancía hasta su llegada al almacén. Si yo, por ejemplo, voy a comprar a un proveedor que está, yo estoy físicamente en el poniente de la ciudad de Monterrey, y yo voy a comprar una mercancía que está en el oriente, pues obviamente si el proveedor me dice, ¿sabes qué? Te voy a vender 30 computadoras, más tanto de flete, más tanto de no sé qué, pues yo ya sé cuánto es lo que va a valer la mercancía, y obviamente a lo mejor la mercancía está, vamos a poner un ejemplo, a una hora de distancia, 45 minutos, pues digo, aunque geográficamente esté lejos, está relativamente accesible y yo la puedo cargar de manera directa a la cuenta de mercancías generales. ¿Por qué? Porque ya conocemos cuánto nos costó, ya sabemos cuántos gastos se van a incurrir, y en automático la podemos cargar en esa cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando, no, cuando nosotros adquirimos la mercancía en otra plaza, y que obviamente las compras se hacen por cuenta y cargo de nosotros como compradores o como clientes de esos proveedores? La principal, y aquí lo manifiesto de una manera muy sencilla, aquí la teoría dice una cosa, nos dice que se presenta el problema de no conocer inmediatamente su costo total, sino hasta que se hayan recibido y se agrega su valor, el de todos los gastos originados desde el punto de vista de envío hasta el de su destino, es decir, el almacén del negocio, bodega o resguardo, como le quieran llamar. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que está sucediendo en la actualidad y ahorita más con el tema de la comunicación? Nosotros me ha tocado en algunos de los negocios o empresas que nos ha tocado prestar nuestros servicios, que dichas empresas traen mercancía de diferentes partes del mundo, llámese Asia, llámese Estados Unidos, llámese Sudamérica, etcétera. Entonces, nosotros probablemente ya conozcamos el valor de la mercancía. Sin embargo, también hay que entender que si es una mercancía que estamos comprando de importación, es decir, que estamos ingresando al país a través de las diferentes aduanas que conforma el sistema aduanal en México y que está regulado por la Ley General de Aduanas, pues obviamente estamos, dependiendo del tipo de bien que estemos adquiriendo, maquinaria, etcétera, estamos obligados a pagarnos
unos impuestos, no me voy a meter en mucho tema, pero está el impuesto general de importación, hay otros gastos como las maniobras, los fletes, si viene en avión, si viene en barco, si viene en tráiler, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor podemos conocer de manera estimada el valor de dicha mercancía. Sin embargo, no la podemos clasificar en la cuenta de mercancías en general porque no sabemos realmente si esa mercancía va a llegar con bien al destino que es nuestro almacén. ¿Qué es lo que pasa si nosotros estamos adquiriendo una mercancía muy, por ejemplo, muy sencillo, pero para que se capte el por qué no la podemos clasificar como mercancía en general? Vamos a suponer que estamos ahorita, hoy es día 12 de septiembre, pero nosotros adquirimos la mercancía, no sé, el 23 de septiembre, 22 de septiembre, vamos a poner una fecha. Y vamos a adquirir X lote de madera, de acero, etcétera, lo que ustedes digan, computadoras. Y obviamente yo, como lo vimos en el curso pasado también, tenemos que evaluar dentro de los primeros días del siguiente mes la información financiera para tomar decisiones. Si yo clasifico esa mercancía que ya adquirí, aunque a lo mejor la tengo registrada en mi contabilidad como una compra a crédito, es decir, que ya la tengo registrada como mercancías generales y obviamente que se la debo al proveedor, las personas que tomen decisiones con esa información pueden tomar una decisión equivocada. Porque si dicen, oye, ¿sabes qué? Es que ya en el almacén, en la cuenta de mercancías o en la que ustedes gusten, ya hay X toneladas de acero. Vamos a poner ejemplo que sea un acero. Ok, entonces el área de producción me dice, ¿sabes qué? No, pues arráncate la primera semana de octubre, vamos a producir X número de artículos para su venta. O si vamos a traer computadoras y yo coloco un pedido con un cliente y me comprometo que dentro de la primera semana yo le voy a suministrar esas computadoras. Se tomó la decisión de realizar ese producto, de vender ese producto, porque estamos visualizando en el estado financiero que en el almacén hay suficiente materia prima o mercancías para poder hacer frente con los compromisos. Pero ¿qué pasa si esa mercancía, por alguna situación, la agarra o no sé, si viene en barco, un retraso, que eso es muy común que suceda? Entonces no va a llegar y no vamos a cumplir con los compromisos y eso obviamente nos va a generar un costo, una penalización, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se debe de registrar en una cuenta dentro de la misma cuenta de mercancías en generales, pero de mercancías, perdón, pero que no se registre como mercancías disponibles, sino como mercancías en tránsito, para que cuando la persona que vea la información diga, oye, ahí puede preguntar esa persona, oye, ¿sabes qué? Tengo 100 computadoras, pero eh, en tránsito vienen otras 100. Bueno, ¿qué tal si a mí me están pidiendo 200 computadoras? Pues yo le puedo decir ya en base a la información que estoy evaluando a mi cliente, ¿sabes qué? Yo tengo estimado que estas computadoras me van a llegar la primera semana de octubre. Yo te puedo suministrar en la primera semana de octubre 100 y probablemente en la segunda semana otras 100, esperando que los tiempos se cumplan. Entonces, es ahí donde radica el tema de que se clasifique de manera correcta estas mercancías que todavía no llegan a nuestro almacén. ¿Por qué lo comento? Porque aunque aquí diga, en la mayoría de los casos ya conocemos el costo, o si no lo conocemos al 100%, lo conocemos de manera estimada, sobre todo, reitero, ahorita con la información con el flujo de información que existe a través de los correos, de los mensajes instantáneos, si lo quieren ver hasta del WhatsApp, hombre, que el WhatsApp ha venido a dar una revolución muy completa a la parte de información dentro de las empresas. Entonces ya más o menos yo sé, pero no la puedo clasificar como tal porque todavía no llega al almacén o a la bodega del negocio, ¿ok? Algo que también es bien importante, y ahorita vamos a poner un ejemplo muy sencillo, es que cuando nosotros adquirimos mercancía, todos los gastos inherentes a esa mercancía, como puede ser seguros, fletes, impuestos, inherentes a ello, forman parte del valor de la mercancía, forman parte de su costo total, a excepción, y aquí quiero hacer bien puntual, a excepción del impuesto al valor agregado. Si recuerdan en el curso pasado vimos un tema que hablaba del impuesto al valor agregado, que el IVA como tal no forma parte del valor de los bienes o servicios que nosotros adquirimos, es un impuesto al consumo que estamos obligados a pagar. Probablemente de acuerdo a nuestro régimen no acreditemos o no recuperemos ese IVA, pero sí estamos obligados a pagarlo. Entonces es un cálculo que se hace, pero nunca forma parte
de lo que viene siendo el valor de las mercancías. Ese tema sí es bien importante para que también ahí lo consideren. ¿Qué son las mercancías en tránsito? Ya lo mencionamos ahorita, representan el valor de las mercancías que se encuentran en camino, y aquí se deben registrar la compra de estas últimas hechas en otras plazas por cuenta y riesgo del comprador, es decir, por nosotros, suponiendo que nosotros estamos adquiriendo esa mercancía, así como todos los gastos originados desde el envío o desde su origen hasta su destino final, que es nuestro almacén. Se presenta en el balance general dentro del grupo del activo circulante en la cuenta de mercancías. Hay empresas que, para mejor obviar, hacen una cuenta de mayor. Cuando nosotros vemos, y aquí a lo mejor me hago mucha referencia al curso pasado, pero quiero que les haga sentido el tema. Todo lo que nosotros vemos en los estados financieros o en el balance general, los estados de resultados, los saldos que vemos ahí que dice bancos, caja, clientes, deudores, proveedores, es el resultado de todos los saldos y de todas las operaciones en un periodo contable, tanto cargos como abonos, y que se registran en las cuentas de mayor con sus respectivos auxiliares, y es en el esquema de las cuentas T que vimos en el capítulo 10, que tenemos un saldo deudor y un saldo acreedor. Atendiendo a la naturaleza de las cuentas, recuerden, todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, es decir, que su saldo debe de ser deudor porque representa un derecho, un bien, y todas las cuentas de pasivo y de capital son de naturaleza acreedora. En el caso del capital, nada más la cuenta de pérdida del ejercicio es deudora, y en el caso de los pasivos, las cuentas de amortización de pasivos diferidos son de naturaleza deudora, y en el caso de los activos, las únicas que son acreedoras son las depreciaciones del activo fijo y las amortizaciones de los activos diferidos. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Y reitero, lo vamos a ver más adelante, ahorita no los quiero confundir mucho respecto al tema, pero todas esas cuentas de mayor que nosotros vemos, cuando vemos el tema de cuentas colectivas o de control, vamos a ver que de la cuenta principal de mercancías se pueden disponer auxiliares que nos digan mercancías generales, mercancías en tránsito, mercancías especiales, etcétera. Entonces, pero algunas empresas, ¿qué es lo que hacen? Abren otra cuenta de mayor que diga, una que diga mercancías generales y otra que diga mercancías en tránsito. Sea cual sea la forma en que se registre, sí tiene que hacer referencia a que son mercancías en tránsito. Ya lo mencionamos, se presenta dentro del activo circulante por su rápida conversión en efectivo, porque es mercancía que utilizamos para vender o materia prima que necesitamos para procesar productos o para crear productos que después vamos a vender. Y su saldo es de naturaleza deudora, es decir, tiene que tener un saldo del lado del debe, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 10. ¿Qué movimiento y saldo tiene esta cuenta? Esta cuenta, cuando nosotros vamos a ver también un reporte en la siguiente clase que se llama balance de comprobación, nosotros, inclusive vamos a ver el cierre de operaciones en el capítulo número 20, pero más o menos para que también les haga sentido. Cuando nosotros cerramos un ejercicio, cuando nosotros hablamos de un periodo en una empresa, de un periodo contable, estamos hablando de un mes, y cuando hablamos de un ejercicio estamos hablando de un año, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando nosotros cerramos operaciones al 31 de diciembre, obviamente, si hay saldos en las cuentas del balance general, son los que terminan al inicio del 31, al final del 31 de diciembre, son los que se inician al 1 de enero del año siguiente. Para el caso de las cuentas de resultados, no. Todas las cuentas de resultados como ventas, costos, gastos, otros productos, otros gastos, su saldo es cero. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya se generó una utilidad, una pérdida por el ejercicio, y esta forma parte del capital contable de la empresa, que también lo vimos en el balance general. Entonces, esta cuenta, si esta cuenta trae saldo al principio del ejercicio, si compramos una mercancía el 20 de diciembre y nos va a llegar hasta enero, pues obviamente el 31 de diciembre vamos a tener como saldo ese valor, y es con el que va a iniciar, y hasta que no se registre o llegue al almacén la vamos a mover de esa cuenta de mercancías en tránsito y lo vamos a poner en mercancías generales. Pero cuando cerramos se carga al principio del ejercicio del valor de las compras que hayamos hecho en otras plazas que vengan en camino y por cuenta y riesgo del negocio. Durante el ejercicio, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, también se carga de las nuevas compras que vayamos haciendo
y del importe de los gastos que originen dichas mercancías hasta su llegada. ¿Por qué de los gastos? Porque recuerden que todos los gastos también forman parte del valor de las mercancías generales o en tránsito, todas forman parte, estos gastos forman parte del valor de la mercancía. ¿Cuándo se abona? Se abona durante el ejercicio del valor del costo total de las mercancías que lleguen al almacén. Y cuando ya llegue ese costo total que incluye el valor de la mercancía más los gastos inherentes, se debe de hacer un traspaso a la cuenta de mercancías generales, compras o almacén, puesto que las mercancías ya no están en tránsito y ya están en nuestra bodega. ¿Okay? Ese es el movimiento que tiene. Aquí acuérdense que esta es la cuenta T, mercancías en tránsito, cargo, abono, naturaleza deudora. Si llegara a tener un saldo acreedor, significa que algo está mal registrado. Las cuentas siempre deben de estar acorde a su naturaleza, es decir, si son de naturaleza deudora deben de estar del lado izquierdo y si son de naturaleza acreedora del lado derecho. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para ahora sí que valga la redundancia, ejemplificar este tema de mercancías en tránsito. Vamos a suponer que nosotros compramos X producto que viene en camino, no sé, de Canadá. Y es el valor de esos productos o esas mercancías de 500,000 pesos masivos. Es un ejemplo muy sencillo, no quiero que se metan tanto en temas ahorita de IVA y eso. Y obviamente nosotros la vamos a adquirir a crédito. ¿Qué significa? Que la vamos a pagar si el socio comercial, que ahí es donde también hago pausa, jugamos con los socios comerciales. Si yo a un socio le compro mercancía y me da un crédito de 30 días para yo pagarle, yo a mi cliente a lo mejor no le doy 30 días para que me pague, si no, no voy a cumplir con mi socio, yo sí, con mi proveedor. Yo la compro la mercancía 30 días y luego yo la vendo y la cobro a 15 y ya me da esos 15 días de margen para yo mover ese dinero y esperarme hasta que yo le pueda pagar a mi proveedor y en base a eso ya mover el dinero y ver cómo optimizo los recursos. Es un tema más financiero, pero también para que lo tengan ahí en el contexto. ¿Qué asiento contable se hace para registrar esa operación a través de los asientos de diario? Se carga la cuenta de mercancías en tránsito, IVA por acreditar con abono a proveedores. Si se fijan, subsiste la regla de la partida doble, cargo, el saldo, el movimiento de deudores de 580 y el movimiento de acreedores de 580,000 pesos. Ahí ya estamos reflejando el valor de la mercancía comprada a crédito. Posteriormente, pues obviamente para que nos manden, suponiendo que nos manden esa mercancía y que nos cueste 20,000 pesos, se recibe una factura por concepto de fletes de mercancía remitidas por nuestro proveedor con valor de 20,000 pesos masiva. Si se fijan aquí, este es un gasto, es el flete. Entonces yo estos 20,000 pesos también lo tengo que cargar a la cuenta de mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque forma parte del valor de la mercancía, obviamente sin incluir el IVA, porque el IVA recuerden que es un impuesto. Se carga mercancías en tránsito, se abona a IVA por acreditar y se abona a banco suponiendo que hayamos pagado de manera directa el valor de esa factura. Subsiste la regla de la partida doble. Ya después de un tiempo llega esa mercancía a nuestro almacén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar el valor de lo que viene siendo el costo total de nuestra mercancía. Si se fijan aquí, nuestra mercancía nos costó 500,000 pesos y el valor del flete de esa mercancía es de 20,000. ¿Qué significa? Que realmente el costo total o el valor de nuestra mercancía no son 500, sino son 520,000 pesos. Cuando esa mercancía ya haya llegado a nuestro almacén, en ese momento la quitamos de la cuenta de mercancías en tránsito, cargándole a la cuenta de mercancías generales, compras o almacén, y le abonamos a la cuenta de mercancías y en automático ahora sí esta mercancía ya está disponible para vender y ya no la traemos en tránsito. Si se fijan, cuando la compramos, cuando recibimos la factura, cargamos los 500, obviamente el valor del flete es los 520, pero como ya llegó, vamos a disminuir de nuestra cuenta de mercancías en tránsito esos 520,000 pesos, ¿ok? Y ya posteriormente decimos, ya llegó la mercancía, ahora sí ya te voy a pagar, suponiendo que las condiciones que nos haya dado nuestro proveedor es contra entrega, ya te llegó, en ese momento cancelamos la cuenta del proveedor cargándole, porque acuérdense que las cuentas acreedoras para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas y las cuentas deudoras para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas, como en el caso de bancos, que es este ejemplo.
cargamos a proveedores para cancelar la cuenta del pasivo en el balance general y le damos la salida al banco para disminuir nuestro activo porque ya no tenemos ese recurso, pero tampoco ya tenemos esa deuda. Si todos esos movimientos los pasamos a las cuentas T de lo que viene siendo el libro mayor o el esquema mayor, tenemos que nuestras mercancías en tránsito ya quedó saldada, es decir, si compramos la mercancía el 10 de septiembre y el 29 de septiembre ya llegó la mercancía, pues simplemente cuando saquemos y ya no adquirimos mercancía o tenemos mercancía en tránsito en el mes de septiembre, pues obviamente el saldo de la cuenta de mercancía en tránsito en el balance general va a ser de cero porque ya está saldada. Aquí están los cargos por 500 y 20 mil pesos, que es el valor de la mercancía más su flete, 520, pero obviamente como ya llegó también la acreditamos y obviamente ya no tiene ese saldo. Aquí podemos utilizar la cuenta de mercancías, la cuenta de almacén, la cuenta de compras, pero ya vamos a tener en nuestra disposición nuestro almacén esos 520 mil pesos. Este IVA por acreditar, recuerden que lo tenemos que confrontar con el IVA por pagar de nuestras ventas para determinar si tenemos un saldo a favor o en contra al final del mes y presentar lo que viene siendo la declaración conforme lo que vimos en el curso pasado. Y obviamente pues aquí se ven reflejados tanto la salida del banco por el valor del pago de la factura del flete y el valor del pago que le hicimos al proveedor por los 580 mil pesos. Obviamente, pues sí tenemos que pagar el proveedor el total porque tenemos un IVA a favor, ¿va? Y la cuenta de proveedores queda saldada, aquí la acreditamos originalmente y luego la cancelamos cuando le dimos la salida con este movimiento número 4, ¿ok? Entonces, a grosso modo, o en manera de resumen, las mercancías en tránsito son importantes para las empresas desde el punto de vista clasificación, pero también son importantes para entender que no las podemos registrar dentro de las cuentas de mercancía en generales hasta que no lleguen a nuestro almacén y que obviamente todos los gastos inherentes a esas mercancías en tránsito o a esas mercancías que vamos a adquirir forman parte del valor de las mismas y que tienen que incluirse en su costo total. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna duda de este tema. Como les comenté al principio, es un tema relativamente corto, es un tema relativamente sencillo, pero que aunque la teoría nos diga que las podemos registrar como tal, tenemos que respetar el tema de que mientras no estén en nuestro almacén, no las podemos considerar como mercancías en general. ¿Ok? Ahora sí, adelante, si alguien tiene una duda, algún comentario, con todo respeto, háganmelo saber para aclararlo. Y si no, para dar por terminada la sesión del día de hoy y vernos la próxima semana, el martes 19 de septiembre a las 9 de la noche. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Adelante, alguien más, si tiene algún comentario, alguna duda. Sí, es bien importante aclarar, y se los decía yo en la sesión de bienvenida. Me gusta mucho que no nos quedemos con dudas. Yo siempre les he dicho que no hay una pregunta obvia, no hay una pregunta tonta. Es mejor, ahora sí que cuestionar. Para eso estamos los tutores, para guiarlos de la mejor manera. Y con toda confianza, reitero, si alguien tiene algún comentario, háganmelo saber respecto a este tema. Sí. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, no sé si se alcanza a apreciar cuando se levanta la mano. Sí, lo que pasa es que como yo estoy viendo la diapositiva, ya cuando entro nuevamente a pantalla, ya es cuando la veo. Ok. Y segunda pregunta, durante la presentación que hace usted, no podemos hacer preguntas hasta el final, entonces, por lo que veo. No, sí la pueden hacer. Lo que pasa es que, mira, yo lo que sí soy muy puntual es con el tema del horario. Hay alumnos que de repente se me quejan un poquito porque empiezo a las 9, pero hay veces que como el Meet es un poquito lento, no me permite luego admitirlos. Por eso les digo que ya iniciando la grabación ya batallo un poquito más para darles acceso. Y respecto al tema de las preguntas, voy a tratar de estarme cambiando para ver si alguien levanta la mano, pero sin ningún problema lo pueden hacer. Digo, para no interrumpir mientras habla, uno levanta la mano. Ordinariamente sí lo hago No, y con las clases. está bien, no hay ningún problema. Sí, yo ahorita estoy viendo que alguien levantó la mano, pero te soy honesto, no estaba en la pantalla, porque se me dificulta un poquito más ver la presentación aquí en la pantalla de la sesión que verla directamente del PowerPoint.
pero eventualmente sí hago esos cruces. Como este es un capítulo muy sencillo o muy corto, a lo mejor me fui directo, pero eso es lo correcto, lo que tú estás haciendo. Ahora, si tienes alguna duda, con todo respeto, adelante. Sí, bueno, está muy bien. Entonces, el tema de las mercancías en tránsito me hizo ruido nada más el cierre del ejercicio. Si yo, por ejemplo, tengo unas compras Uh-huh. que hice el 15 de diciembre y obviamente pues las mercancías vienen en tránsito y por alguna razón no llegan hasta enero Uh-huh. en mi balance, en el cierre del ejercicio fiscal, Uh-huh. ¿cómo quedarían entonces, por ejemplo, quedarían abiertas esas mercancías en tránsito por el tema del costo para hacer el abono en mi activo en este caso? Y con esa deuda entonces, o perdón, con ese gasto aún no confirmado, empezaría en el siguiente ejercicio. A ver, aquí nomás es bien importante no confundir en los conceptos. La mercancía en tránsito como tal, tú no la puedes, y es una muy buena pregunta, de hecho te reconozco que es una muy buena pregunta. Acuérdate que la mercancía no es un gasto, la mercancía es un costo. Cuando vimos el estado de resultados, hablábamos de la fórmula de cómo determinar el costo de ventas. Si recuerdan, para no meternos a todo el estado de resultados, eran nuestras ventas menos devoluciones, descuentos, ventas totales menos devoluciones, descuentos y rebajas sobre venta y te daba tus ventas netas. A eso tú le restabas tu costo de ventas y te daba tu utilidad bruta o tu margen de utilidad, como lo quieras ver. ¿Cómo se determina el costo de ventas? Tu inventario inicial más tus compras menos tu inventario final y te da tu costo de ventas. ¿Qué Ajá. significa? Que te va a jugar para efectos del costo, pero sí las tienes que registrar en el balance general. Cuando tú determines tu costo, sí las tienes que considerar porque a final de cuentas el hecho de que no estén en el almacén no significa que no te jueguen para el costo. Es una muy buena pregunta. Pero a lo que yo me refería es que como tú las vas a clasificar en el balance general, si a ti no te van a llegar hasta enero, a final de cuentas forma parte de una deuda que tú ya tienes comprometida y que tú estás obligado a pagar. Entonces sí las debes de considerar, pero clasificar no como mercancía en generales disponibles, pero sí como mercancías en tránsito. Pero la suma de las mercancías generales y la suma de mercancías en tránsito al final o al 31 de diciembre forma parte de tu inventario final. Es una muy buena pregunta, pero sí las tienes que considerar porque técnicamente te van a llegar, ¿ok? Ok, Salvo, ok, pero, sí, sí, pero como dice el concepto del libro, lo que se explicó ahorita, yo no voy a saber el costo total de las mercancías hasta que no llegan al sitio, o sea, a mi sí, almacén. sí, 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 Entonces, si yo considero nada más un costo, sería con el inicialmente cotizado, sí, pero todos los gastos inherentes de logística no los voy a poder reflejar inmediatamente. Entonces sí, ahí nada ojo, más te quedaría el otro costo de la mercancía que yo inicialmente solicité. sí, Hasta ahí aquí, llegaré a mi corte. sí, si lo quieres ver así, sí, más sin embargo, acuérdate que también yo comenté que en la mayoría de los casos, si recuerdas, lo comenté, nosotros ya conocemos también el valor del costo de los gastos. ¿Por qué? O si no lo conocemos al 100%, al menos hacemos un estimado. Y también es muy buena pregunta, porque como contadores, cuando hacemos un corte al final del ejercicio, sobre todo para efectos fiscales, tenemos que determinar de manera más correcta las cifras que nos sirven de base para determinar los impuestos. Si tú no consideras esos costos como bien comentas, dentro de tu inventario, al final te va a repercutir en una mayor utilidad. ¿Y qué significa? Que a lo mejor vas a pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque no los estás considerando. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo trabajé en una empresa en la que traíamos madera de Brasil, de Paraguay, de Sudamérica. Inclusive traíamos madera de Turquía. ¿Qué es lo que hacíamos? Al final del ejercicio hacíamos un estimado de todos los impuestos porque ya todo se puede medir. Por eso yo hacía mucha referencia a que la teoría dice que no conocemos el costo, pero ahorita con la volatilidad de la información que ya la tenemos prácticamente en línea, sí la podemos estimar. Caso muy diferente que tú me digas, oye, ¿sabes qué? A lo mejor estimé que mi costo total era de 100,000 pesos. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo.
y esos 100,000 pesos, a lo mejor la mercancía, cuando llega ya su costo total no es 100,000, a lo mejor es 99 o es 101. Esa diferencia de más o de menos ya se considera para el siguiente ejercicio común. Contablemente lo mandamos como un resultado de ejercicios anteriores, porque si la diferencia no es muy grande, ya no tiene caso volver a presentar una declaración anual por un movimiento tan pequeño. O sea, el punto es muy bueno, y sí te lo digo, es muy bueno, pero técnicamente no es que no considere los gastos, se hace una estimación de esos gastos para que lo que tú veas reflejado al 31 de diciembre sea lo más apegado a realidad respecto a tu mercancía en tránsito y te afecte lo menos posible en el costo. ¿Ok? Sí, por ejemplo, puedo comprar la mercancía en euros o en dólares ¿Sí? y la tasa de cambio puede cambiar. Al momento de que yo, bueno, cuando la compré con cierta tasa de cambio, pues está bien, pero si el Sí. momento de yo integrarlo a mi inventario, tengo que recalcularlo con el nuevo tasa de cambio, pues ya cambió, ahí ya Sí, varió de mi hecho costo. vamos a ver en la segunda parte del curso vamos a ver un capítulo que se llama cuentas en moneda extranjera y ahí vamos a ver los diferentes tipos de procedimiento para cuando adquirimos mercancía en una moneda distinta al país de origen, que en este caso es Ah, el peso, ¿va? Y ahí es donde se hace ok. referencia al tipo variable, al tipo fijo, al tipo mixto, al tipo remesa de previa de fondos y cuáles Ah, son ok. las que se adaptan más al tipo de operaciones. Generalmente, ahorita no me voy no vamos a ver ese tema, pero generalmente si la moneda es distinta sí puede haber cierta fluctuación y es normal que la haya, ¿va? Más sin embargo, te reitero, salvo que subsista una catástrofe económica algo relevante, pues ahí en base a eso sí tendríamos que considerar un ajuste mayor o por qué no considerar también una declaración complementaria. Sin embargo, si no es mucha la fluctuación y son cantidades pequeñas, ese costo de más o ese costo de menos ya lo consideramos en el ejercicio siguiente porque es algo con lo que tú ya cortaste el ejercicio pasado. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Pues. Muy bien. Muy buena pregunta. ¿Eh? ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario respecto al capítulo del día de hoy? Gracias, muy amable. Gracias, Berenice. Bueno, si ya no hay ninguna duda, ningún comentario, les agradezco mucho su participación. Les encargo mucho sus dos tareas, lo que viene siendo el cuestionario SCORM. Son dos intentos y por ahí alguien tiene una situación particular, mándenme un mensaje a través del botón contacta a tu tutor. Como estamos todavía, como les comenté, no sé si ustedes sean de recién ingreso el tetra pasado, pero a partir del tetra pasado nos cambiaron la plataforma y ahorita estamos, no en prueba y error, pero sí trae ciertos detalles de la plataforma y vemos la manera de gestionar otro intento. Y nada más, les encargo también la participación en el foro. ¿Ok? Del botón contacta a tu tutor lo voy a checar. Déjeme revisarlo y le aviso, Berenice. Técnicamente ya están configurados bien. Sin embargo, voy a revisarlo y ya yo creo que más tardar mañana ya debe, si llega a tener algún detalle, ya debe de quedar corregido. Yo digo que no porque hay muchos alumnos que sí me han estado mandando mensajes de las dos aulas. Entonces, a lo mejor es un tema de que no está muy claro cómo utilizarlo, pero de que ya está configurado, ya está configurado. Déjenme ver si, mira aquí en el logo del mensaje, exactamente. Déjenme ver si hay algún, pues no un manual, pero sí algo cómo utilizarlo, para utilizar el botón contacta tutor, porque nosotros sabemos cómo usarlo como tutores, pero con esta plataforma no sé cómo lo vean ustedes. Yo me comprometo, ahorita tomo nota para llevármelo de tarea y ver la manera en el transcurso de la semana, si me responden en la universidad, mandarles un mensaje masivo cómo lo tienen que ver, o en su defecto, ya para la próxima clase, ver cómo lo pueden visualizar. ¿Ok? Sí, es cierto. Alguien no enlaza, ok. No está bien, está claro. Yo me llevo esa tarea y en base a eso ya esperemos darles una respuesta a la brevedad, ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, si ya no hay ningún otro comentario, les agradezco nuevamente su participación. Nos veríamos el próximo martes 19 de septiembre a las 9 de la noche. La próxima semana sí va a ser tarea del cuestionario, pero ya
más en forma en Moodle. Les agradezco mucho la participación, espero la clase haya sido de tu agrado y nos veríamos la próxima semana. Me llevo 3 tareas pendientes, el tema del temario y cuestionario actualizado, el temario y calendario actualizado y el tema del contacto a tu tutor. Tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Sí, buenas noches a todos, gracias. Igualmente para todos.